Bueno, pues como todos ya saben, mi esposa y yo somos abuelos, ¿verdad? Jóvenes, pero abuelos. Y hoy es el primer día, como mencionaban, que viene a nuestra iglesia nuestro nieto. Y déjenme les platico que para unos abuelos primerizos esto ha sido una gran experiencia y nos sentimos muy bendecidos y nos sentimos muy contentos porque desde muy jóvenes nosotros hemos estado pensando en nuestras generaciones y pues a mí me encantaría que el Señor me diera muchos años para ver inclusive a los hijos de mis nietos, ¿verdad? Que Dios me permitiera esa bendición. Ahora, al reflexionar con todo esto, también, hermanos, hay una realidad. Con el hecho de ser abuelos, hemos entrado también a la última etapa de nuestras vidas, porque pues es cierto, a veces somos niños o jóvenes, y luego jóvenes más adultos, y luego adultos, y bueno, pues ya el hecho de ser abuelos pues nos hace así como que reflexionar de que ahora sí como que pues la siguiente etapa sería bisabuelos, ¿verdad? Y por ahí ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? Pero bueno, con esto no es ponerme nostálgico, es simplemente saber que tenemos etapas en nuestra vida. Fíjese que mi esposa y yo tenemos una conferencia que hemos estado impartiendo para matrimonios y nos han estado invitando inclusive a algunas iglesias, y esta conferencia se llama ¿Cómo han pasado los años? Y en esta conferencia hablamos sobre las diferentes etapas del matrimonio. ¿Y saben qué? Cuando estamos hablando de las diferentes etapas del matrimonio, cuando llegamos a la última etapa, ¿quiénes creen que están en la última etapa? Pues nosotros. Ahora, para los que nos escuchan por el radio, porque la otra vez precisamente que fuimos a compartir esta conferencia, una persona que dijo, aquí están los pastores Mantilla, y yo lo oigo en el radio, y fíjese, en el radio se le oye la voz de un joven. Yo no sé si ponerme contento o ponerme triste, pero pues me puse así como que medio contento y medio triste. Pero en realidad, hermanos, no es que, les digo a los del radio que nos escuchan, no es que uno esté muy grande o muy avanzado en años, simple y sencillamente es que la vida se da por etapas, y no cabe duda que la vida del ser humano está marcada por etapas, por procesos y por asignaciones. Vivimos en una época donde muchas personas sueñan en llegar a grandes posiciones, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño, yo quería ser futbolista como muchos de los niños, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que yo tenía ese sueño de, bueno, pues en aquel tiempo no había tanta difusión en el sentido de que pudieran venir a vernos, sobre todo acá en nuestra ciudad. Y recuerdo que yo tenía un sueño, que anduviera jugando yo en la calle y en ese momento pasara una van o un camión de los Pumas, bajaran los jugadores y me llevaran o me invitaran a jugar con ellos. Ese era un sueño que yo tenía, de verdad, aunque usted se ría, realmente era un sueño que yo tenía. Sin embargo, al paso de los años nos vamos dando cuenta que esas posiciones, ya sea en un empleo, en un deporte o en algún lugar, pudieran ser posibles para muchos de nosotros, pero no todos están dispuestos a ser fieles a los procesos que nos llegan a las diferentes posiciones. Nos gusta el reconocimiento, pero no siempre nos gusta la preparación. Nos gusta el resultado, pero no siempre estamos dispuestos al proceso. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la vida del rey David, descubrimos una verdad extraordinaria. Dios no lo llevó directamente del anonimato al trono de Israel. Antes de ser rey, él fue pastor. Antes de dirigir una nación, él fue mensajero de su padre. Antes de liderar ejércitos, fue un joven desconocido. Antes de escribir salmos que inspirarían a generaciones enteras, pasó largas horas a solas con Dios. Por lo tanto, la vida del rey David nos enseña que Dios
suele trabajar mediante asignaciones que algunas de ellas pudieran ser temporales. Es decir, que son responsabilidades que podemos tener por poco tiempo o en algunos casos por largo tiempo, pero que nos van formando como un entrenamiento divino para algo mayor. Por lo tanto, todos conocemos sobre el rey David, tal vez el rey más importante de la historia de Israel. Pero lo que hizo grande a David no fue únicamente su llamado, sino fue la fidelidad que él tuvo a cada una de sus etapas. Y esta es una lección que hoy como iglesia debemos recordar, porque muchas veces estamos esperando una nueva asignación cuando todavía no hemos sido fieles a la actual. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, de las etapas o las asignaciones temporales. El tema le he titulado Fiel en cada etapa. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37, que dice de la siguiente manera: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Lo primero que quiero que podamos hablar es que Dios usa las pequeñas asignaciones, porque esta es una gran verdad. Dios usa las pequeñas asignaciones para prepararnos para las grandes. El contexto del pasaje que hemos leído es muy conocido. El ejército de Israel está paralizado por temor mientras Goliat les desafía diariamente. Cada día Goliat hablaba y preguntaba que quién sería aquel que podría enfrentarlo. Y el ejército estaba ahí listo, ¿verdad? Pero nadie le quería enfrentar. Y en este contexto es que aparece David. Cuando llega a la línea de batalla, pero llega a la línea de batalla él no como un guerrero, sino como un mensajero. Él llevó alimento a sus hermanos y él se da cuenta de todo esto que se está dando. Él no tiene experiencia militar, él no tiene armadura, él no tiene rango y mucho menos un reconocimiento. Sin embargo, cuando David explica el por qué está dispuesto a enfrentar a Goliat, podemos ver que él no tenía un entrenamiento militar. Él empieza a hablar de qué, de cuidado de ovejas. Él habla de cómo enfrentó leones, habla de cómo enfrentó a los osos. Es decir, habla de experiencias que ocurrieron cuando nadie lo observaba. Lo que David está diciendo es algo muy importante. Claro, no lo dice así, pero entre líneas podemos ver que lo que David está diciendo es: Dios me preparó previamente para esta batalla antes de que yo llegara. Entonces, mientras otros veían una tarea insignificante cuando tal vez él estaba cuidando ovejas, Dios estaba formando en David un hombre de fe. Mientras otros ignoraban el campo, Dios estaba en el campo entrenando a quien sería el futuro rey. Entonces, las victorias públicas de David nacieron de su fidelidad privada. Y esto nos enseña que ninguna asignación dada por Dios es insignificante. Cualquier cosa que podamos hacer para Dios, hay que hacerlo con alegría y hay que hacerlo bien. Porque aún las tareas pequeñas suelen ser el campo de entrenamiento para cuando vengan las responsabilidades mayores. Por eso, no debemos despreciar la etapa donde nos encontramos en cada momento. Yo te recuerdo cuando estaba yo muy joven en la iglesia, y estando joven en la iglesia, recuerdo que estábamos en el grupo de escuela dominical, puros jóvenes, y el pastor nos estaba dando la clase. Entonces de repente alguien le llamó al pastor. En aquel tiempo no había teléfonos celulares, y le dijeron: pastor, le llaman en la oficina. Entonces el pastor me dice: Eric, hazte cargo un ratito.
Y luego se fue. Entonces, pues me dijo, hazte cargo un ratito. Yo llegué, me senté porque ahí había así como escuelita. Me senté donde estaba el pastor, le dije, bueno, vamos a continuar. Y continuó yo dando la clase. Pues y los jóvenes que estaban en la escuela dominical, pues igual, muy atentos. Cuando llega el pastor, se sorprendió mucho. Me dijo, wow. O sea, como que hazte cargo, él pensó de que nadie se mueva, hazte cargo de que nadie se salga, hazte cargo de que nadie grite. Y cuando llega el pastor, para su sorpresa, yo estaba dando la escuela dominical. Entonces él me lo confesó, me dijo, wow, me sorprendiste mucho. Qué bueno que continuaste con el tema. Entonces, hermanos, bueno, sin saberlo, ¿verdad? Que esa tarea aparentemente insignificante podría ser el preámbulo cuando el pastor me llamó y me dijo, ve a hacerte cargo de esta congregación. Entonces, algo que pudiera ser insignificante, sencillo, tal vez con poca importancia, puede ser el preámbulo, la preparación para una responsabilidad mayor. Por eso no debemos despreciar ninguna etapa donde nosotros nos encontremos. Quizás hoy alguno de ustedes estará sirviendo en algún área sencilla. Quizás está haciendo algo que parece muy pequeño, pero lo que sí es que Dios ve en cada uno de nosotros la fidelidad mucho antes de otorgar la promoción. Entonces yo quisiera hablar y poner el ejemplo de David en esto segundo que quiero hablar sobre las diferentes asignaciones que recibió David. Porque cuando observamos la vida de David descubrimos algo que muchas veces pasamos por alto. Normalmente recordamos los grandes momentos. La victoria, en este caso, sobre Goliat. Podemos recordar los salmos, el reinado sobre Israel. Sin embargo, Dios no construyó el carácter de David en un solo día, ni mediante una sola responsabilidad. La vida de David fue una sucesión de asignaciones temporales, una tras otra. Una asignación, después otra y luego otra. Y cada etapa tenía un propósito distinto. Cada responsabilidad aportaba algo en la formación de David. Cada temporada estaba preparando la que venía. Y aunque algunas asignaciones parecían pequeñas o incluso incómodas o injustas, David entendió que la fidelidad no consiste en escoger dónde servir, sino en honrar a Dios donde quiera que Él nos coloque. Lo admirable de David no fue solamente que llegó a ser rey. Lo admirable es que logró ser fiel en cada etapa de su proceso. Veamos algunas de estas asignaciones a continuación. En primer lugar, David fue pastor mucho antes de ser un rey. Y la primera asignación importante de David fue cuidar las ovejas que ni eran de él, eran ovejas de su padre. ¿Cómo era este trabajo? Bueno, era un trabajo solitario, era un trabajo poco reconocido socialmente. ¿Por qué creen que él, siendo el hijo menor, verdad? Le dijeron, pues ¿quién se hace cargo de las ovejas? Pues el menor, David. También era una tarea que sus propios hermanos pudieran considerar inferior, ya que los hermanos, ellos eran soldados, pudiera ser que consideraban inferior. Pero ahí, siendo pastor de ovejas, David fue fiel. Y como lo leímos en el inicio, él nunca abandonó las ovejas, no trabajó con negligencia, no se justificó diciendo que estaba destinado a algo más grande. Simplemente, soy pastor de ovejas, cuidaré de las ovejas. Y sirvió con excelencia. Y precisamente en esos campos aprendió a depender de Dios. No es casualidad que muchos años después Dios le inspirara para que él pudiera escribir un hermoso salmo que ha sido de gran bendición para nosotros, cuando el Salmo 23:1 inicia con esta palabra inspirada diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar si estas palabras las dijo David, que había sido un pastor de ovejas y nada me faltará. Yo creo que aluden a un pastor que había hecho todo por sus ovejas, como él lo había sido por sus ovejas físicas, desde luego. Este hombre que había cuidado de las ovejas
este hombre que había sustentado a las ovejas, este hombre que había sido fiel a esa asignación, ahora tiempo después escribía que así como yo fui fiel, bueno, Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Lo segundo es de que David fue guerrero antes de ser gobernante. ¿Cuándo fue ungido? Él fue ungido siendo pastor. En la asignación de pastor fue ungido como rey, pero no fue rey inmediatamente. Después vino la etapa de guerrero antes de ser gobernante. Y después llegó esto que lo catapultó, ¿verdad? Que fue la asignación de enfrentar de inicio a Goliat. Más adelante participó en múltiples batallas. Fue un hombre valiente, fue un hombre férreo defensor de Israel, pero aún en sus victorias militares, él reconocía que la verdadera fuerza provenía de Dios. Antes de enfrentar a Goliat, por ejemplo, exclamó en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46, cuando dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. David entendía que el éxito no provenía de sus capacidades, sino de la ayuda de Dios. Por eso permaneció humilde aún en las victorias. Después viene la tercera asignación. Después de ser reconocido, un reconocido guerrero, él fue un fugitivo. Esta quizás fue una de las asignaciones más difíciles e injustas para David. David ya había sido ungido, ya había recibido la promesa, había servido a su nación y había servido a su rey. Sin embargo, durante años tuvo que huir del rey Saúl. Él vivió en cuevas, experimentó injusticias y fue perseguido, y aún así decidió respetar el tiempo de Dios. Tuvo en más de una ocasión oportunidades para eliminar a Saúl y tomar el reino a la fuerza, pero no lo hizo. Comprendió que la fidelidad también consiste en esperar el momento correcto. Muchas veces cometemos el error de intentar acelerar los procesos. David nos enseña a confiar más bien en el calendario de Dios, es decir, en los tiempos de Dios. Y muchas veces, hermanos, tenemos que aprender a esperar para que Dios traiga luz o nos permita llegar a la asignación siguiente. Pero hay que saber esperar. Cuarta asignación: David fue un profeta y un adorador. Además de rey, David fue un hombre profundamente sensible a Dios. Escribió gran parte de los salmos. Sus palabras inspiradas por Dios siguen fortaleciendo a creyentes miles de años después. En sus cantos encontramos adoración, encontramos arrepentimiento, encontramos gratitud y encontramos también confianza. David entendió que su asignación no era solamente gobernar, también era inspirar al pueblo a buscar al Señor. Por eso su legado no se limita a un reino. Su legado sigue vivo en adoración hasta la fecha, ¿verdad? Hoy hemos sido grandemente inspirados por estos bellos salmos escritos por David. Y la quinta asignación, que es la que todos tal vez conocemos más, es David, que simplemente fue rey. Es el cumplimiento de lo que Dios le había dado desde que él era un pastor de ovejas. Y esta tal vez es la asignación más visible, el trono. Después de muchos años de espera, llegó la autoridad y el liderazgo nacional. Pero es importante entender algo: David pudo ser fiel como rey. ¿Y sabe cómo fue fiel como rey? Bueno, simplemente fue fiel como rey porque él había aprendido a ser fiel como pastor. Fue fiel como rey porque él había sido fiel como guerrero. Fue fiel porque él ya lo había aprendido antes. Nadie administra correctamente una gran responsabilidad si no aprendió primero a administrar las pequeñas. La misma Biblia dice en el Nuevo Testamento: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad en las etapas anteriores fue lo que permitió que Dios le confiara una mayor responsabilidad. Hace poquito me reuní con un empresario a platicar, un connotado empresario de la ciudad, y me platicó su historia. Y la verdad yo me quedé sorprendido de su historia, una historia de fidelidad.
Una historia donde él dice que habiendo salido de la universidad con el título universitario, se enfrentó con una realidad. Y la realidad era que no había trabajo para el campo que él había estudiado. Y empezó a buscar trabajo, a buscar trabajo, a buscar trabajo, hasta que él decidió irse a trabajar a Estados Unidos. Pidió un préstamo para irse en su vehículo y dijo: voy a ir a trabajar a Estados Unidos. Y se fue a trabajar a Estados Unidos, se subió a su vehículo y estando ya adentro, ¿verdad? Unas 6 o 7 horas adentro de la frontera en Estados Unidos, iba de camino a su trabajo que iba él a buscar o ya le habían ofrecido. Su carro se le desvieló en el camino. Y dice que él se quedó sorprendido. Dice: pues, ¿cómo es posible que a mí me pase esto? Le habló a unos amigos, fueron por él, pero él les pidió: llévense el carro, yo voy a seguir sin carro. Y siguió y empezó en el lugar más bajo en su empresa. Pero el lugar más bajo en la empresa que lo contrató simplemente fue fiel. Y ahí siguió, lo ascendieron, le dieron más responsabilidad, hasta un día que llegó a ser el gerente de esa empresa. Y siendo gerente de esa empresa fue fiel por mucho tiempo, hasta el día en que él sintió que tenía que regresar y solamente dijo a sus patrones: muchas gracias, ahora sí, mi tiempo de regresar llegó. Y regresó a la ciudad y empezó la misma fórmula. Empezó haciendo comida en su casa, en su misma cocina, hasta que poco a poco empezó a tener pedidos, y luego un restaurante, y luego otro, y ahora tiene una cadena de restaurante, próximo a abrir una sucursal también en Monterrey. Son historias de éxito, pero también son historias de fidelidad. Son historias de fidelidad al proceso. Son historias de estar siendo fiel aún cuando la situación no se ve. La fidelidad en cada etapa es lo que nos va a permitir que el mismo Dios nos confíe mayores responsabilidades. Y esto nos lleva a lo tercero que quiero platicar con ustedes. ¿Cómo ser fieles a Dios en nuestras asignaciones actuales? Bueno, la historia de David no fue escrita únicamente para admirarla o leerla únicamente y saberla. Fue escrita para enseñarnos cómo responder en las diferentes etapas que Dios permite en nuestra propia vida. Porque al igual que David, cada uno de nosotros recibimos asignaciones. Algunas son visibles y reconocidas, pero otras son silenciosas y a veces poco apreciadas. Algunas pueden entusiasmarnos, pero otras nos desafían. Hay temporadas donde Dios nos permite dirigir y otras donde Dios nos permite aprender. Hay momentos donde estamos al frente y otros donde estamos sirviendo desde atrás. Pero independientemente de la etapa que estemos viviendo, la pregunta siempre será la misma: ¿estamos siendo fieles a Dios en la asignación que tenemos hoy? Piense por un instante en qué etapa usted está hoy. ¿Qué asignación Dios le ha dado en el ministerio? ¿Qué asignación Dios le ha dado en su vida misma, en su trabajo secular o en sus estudios? Y la pregunta es esa: ¿usted está siendo fiel a esta asignación que tiene en el presente? Porque muchas personas viven esperando la siguiente puerta, la siguiente oportunidad, la siguiente responsabilidad. Sin embargo, Dios suele observar cómo respondemos a la responsabilidad actual antes de confiarnos una nueva. Es por eso que me gustaría compartir con ustedes 5 enseñanzas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida. La primera: no desprecie la etapa donde Dios lo tiene. Uno de los mayores errores que podemos cometer es pensar que nuestra etapa actual no tiene importancia. Es subestimar en lo que estamos haciendo hoy. David pudo haber despreciado el campo y las ovejas y podría haber pensado que estaba destinado para algo más importante. Es que yo voy a ser un gran rey. ¿Cómo es posible que me voy a rebajar a atender a estas ovejas? No. Sin embargo, hermanos, David fue fiel en lo poco. Entendió que cada responsabilidad venía de Dios. Muchas veces las personas viven frustradas porque desean estar en otro lugar, hacer otra cosa o tener otro ministerio.
pero mientras anhelan lo que viene, descuidan lo que tienen delante. Recuerde que Dios no nos pide que seamos fieles a una asignación futura. Dios nos pide que seamos fieles el día de hoy, a eso que estamos haciendo hoy. A veces hay personas que no son fieles, a veces ni tan solo a congregarse. Tenemos que aprender a ser fieles. Si mi papel es ahorita, tal vez usted es un gran predicador y dice, pero ahorita soy el congregante, pues hay que ser un buen congregante. Hay que ser un buen predicador fiel, o un buen maestro, o un buen servidor, o un buen músico. En cada una de las áreas donde nos desenvolvamos, seamos fieles. Recuerde que Dios nos pide la fidelidad presente. La fidelidad comienza donde estamos, no donde deseamos estar. Le hubiese platicado cuando hay personas que han llegado y me dicen, pastor, si yo me saco la lotería, le voy a dar un super diezmo para que haga esto en la iglesia. Y luego yo me pregunto, ¿y diezma con lo poquito que ahorita recibe? No, pues le aseguro, si no diezma los pesos, no va a diezmar los miles, y mucho menos los millones cuando se gane la lotería. Se va a sacar la lotería y no lo vamos a ver, ¿verdad? O sea, si no somos capaces de ser fieles en lo poco, en el presente, en lo que hay ahorita, difícilmente seamos fieles en el futuro. Conocí una pareja de novios. Ellos estaban en una etapa de noviazgo, pero ellos estaban fornicando. Ellos estaban teniendo relaciones siendo novios. Entonces, platicando con él, él me dijo la solución. Yo sé que la solución va a ser esta. Cuando yo me case con mi novia, ahí se va a acabar. Y bueno, en efecto, en el momento de casarse se acaba la fornicación. ¿Y qué cree? Pues en ese momento pues ya están en el santo estado del matrimonio. Pero yo le dije una cosa: si no eres capaz de controlar ese impulso de impureza sexual en tu noviazgo, en el matrimonio va a pasar lo mismo y no se va a llamar fornicación. ¿Sabe cómo se va a llamar? Adulterio. O sea, definitivamente, hermanos, o sea, es algo que tenemos que ser fieles en el presente. O sea, si hoy tengo una relación de noviazgo, tengo que ser fiel a Dios en mi relación de noviazgo. Porque cuando sea esposo o esposa, voy a poder ser fiel. Esa es la clave. Segunda enseñanza: sirva con excelencia, aunque nadie lo vea. Gran parte de la vida de David transcurrió lejos de los reflectores. Nadie observaba cuando cuidaba las ovejas. Nadie observó cuando enfrentó al león o al oso. Nadie aplaudió los actos de valentía. Pero ¿sabe una cosa? Dios sí los veía. Vivimos en una cultura donde muchas veces se valora más lo visible que lo duradero. Sin embargo, el reino de Dios funciona de manera diferente. La verdadera fidelidad se demuestra cuando seguimos haciendo lo correcto, aunque nadie nos lo reconozca. Sepa que lo que hacemos en secreto muchas veces determina lo que Dios hará públicamente con nosotros en el futuro. Así que recuerde siempre servir con excelencia, aunque nadie lo vea o aunque nadie lo reconozca. Tercero, aprenda a esperar los tiempos de Dios. David fue ungido muchos años antes de sentarse en el trono y tuvo que esperar, y bueno hubiera sido esperar solamente el tiempo, que ya es difícil, pero David enfrentó un sinfín de vicisitudes antes de llegar al trono. Esa espera probablemente fue una de las pruebas más difíciles de su vida. Es difícil recibir una promesa y no verla cumplida inmediatamente. Queremos que Dios nos diga: voy a ser bendecido hoy, y hoy ser bendecido. Pero muchas veces el Señor nos da una palabra donde Él dice que nos va a bendecir si nosotros también hacemos algo, y aparte si somos capaces de esperar. Porque es difícil saber que Dios tiene un propósito y aún así atravesar procesos largos. Pero David entendió algo que nosotros también debemos aprender: Dios nunca llega tarde, hermanos. Cuando tratamos de adelantar los tiempos de Dios, terminando provocando problemas innecesarios. La fe verdadera no solo sabe avanzar cuando Dios abre una puerta, también sabe esperar cuando Dios dice todavía no. Cuarta enseñanza:
Mantenga un corazón sensible a Dios en cada etapa. David pasó por muchas asignaciones, pero hubo algo que permaneció constante. ¿Y sabe qué? Su relación con Dios. Cuando era pastor de ovejas, él buscaba al Señor. Cuando era guerrero, buscaba al Señor. Cuando era perseguido, él buscaba al Señor. Eso hizo que cuando llegó al trono, siguiera buscando al Señor. Las circunstancias cambiaron, pero su dependencia de Dios permaneció. Muchas personas buscan a Dios cuando tienen necesidad, pero luego que llegan las bendiciones se olvidan de ellas. David nos enseña que la comunión con Dios debe mantenerse en todas las temporadas de la vida. En cada momento, si usted está pasando por dificultad o por necesidad, siga fiel a Dios. Y cuando venga el éxito, la victoria y los buenos tiempos, siga siendo fiel. Quinta enseñanza: cada asignación tiene un propósito eterno. Quizás hoy hay aspectos de su vida que no comprende. A mí me pasa, sobre todo que veo que a veces el Señor nos va llevando así como que nos va frenando y quisiéramos que las cosas se dieran más rápido, pero Dios tiene un plan. Tal vez hay responsabilidades que pudieran parecernos pequeñas, quizás estemos atravesando una temporada que no era la que imaginábamos, pero recuerde algo: Dios nunca desperdicia una etapa. Y cada proceso tiene su propósito. Cada asignación tiene su enseñanza. Y cada temporada aporta algo a la obra que Dios está realizando en nosotros. Lo que hoy parece ordinario podría ser la preparación para algo extraordinario el día de mañana. Así que, hermanos, yo creo que esta es una gran oportunidad. Mire, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos usados por Él. Nosotros solamente tenemos que tener, y bueno, esto no viene en la Biblia ni es un proverbio, pero también aprenda a hacerlo bien. Nosotros debemos que decirle al Señor: Señor, yo flojito y cooperando. Tenemos que ser personas dispuestas y sobre todo fieles, hermanos, fieles. Quiero concluir en esta hora diciendo que cuando lleguemos a la presencia de Dios y podamos contemplar toda la historia desde su perspectiva, imagínese llegar a la presencia de Dios y que Él nos siente en una sala de cine donde podamos ver la historia de nuestra vida y que el Señor nos empiece a platicar y que nos diga: oye, esa chica que pretendías, mira, aquí yo puse este tropiezo porque esa no era la voluntad, porque era aquí. Y aunque lloraste lágrimas aquí, y aunque aquí te cerré una puerta, y aunque aquí pasó esto, mira, el propósito era este. Y qué maravilloso. Yo creo que ni palomitas de maíz vamos a querer, ¿verdad? Porque va a estar tan interesante lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Vamos a descubrir algo que tal vez en su momento no entendíamos. Descubriremos que las etapas que parecían pequeñas eran importantes, que las temporadas difíciles tenían ese propósito, que los procesos que queríamos evitar fueron precisamente lo que Dios utilizó para formar nuestro carácter. Dios nunca habría sido un rey o ese rey que conocemos si primero no hubiera sido pastor. Nunca habría derrotado a Goliat si antes no hubiera derrotado a un león o a un oso. Nunca hubiera aprendido a depender completamente de Dios si no hubiera pasado por las cuevas, por las persecuciones, por los momentos de soledad. Y quizás esa es la palabra que Dios quiere hablar a su corazón el día de hoy. Tal vez usted siente que su asignación actual no es importante. A veces pensará que otros pareciera que avanzan más rápido. Tal vez piensa que está lejos de aquello que Dios le prometió. Pero recuerde esto: Dios no está interesado en su posición como en su fidelidad. A Dios le interesa que seamos fieles, porque la posición puede cambiar de pastor de ovejas a guerrero, a prófugo o a rey. Pero las etapas pueden ir transicionando, pero la fidelidad siempre tendrá un gran valor delante de Dios. La verdadera grandeza de David no consistió en sentarse en un trono.
La verdadera grandeza de David consistió en que honró a Dios en cada etapa de su vida, siendo fiel cuando nadie lo veía, siendo fiel cuando no era reconocido, siendo fiel cuando fue perseguido, pero también siendo fiel cuando fue promovido. Y esa misma fidelidad es la que Dios sigue buscando hasta el día de hoy, porque al final, cuando nuestra vida termine, Dios no nos preguntará cuán famosos fuimos, cuántos títulos obtuvimos o cuántas personas nos reconocieron. Lo que verdaderamente tendrá valor será si fuimos fieles a las asignaciones que Él puso en nuestras manos. Tal vez hoy se encuentra usted cuidando ovejas, esa es la etapa en la cual usted se encuentra. Tal vez está cuidando ovejas y no gobernando el reino. Tal vez está en una etapa de preparación y no de promoción. Tal vez está sirviendo en silencio mientras que otros reciben el reconocimiento. No se desanime. El mismo Dios que vio a David en el campo es el mismo Dios que verá su fidelidad. Es el mismo Dios que verá lo que usted se esfuerza cada día. Por eso sea fiel donde Dios lo ha colocado. Sea fiel en la etapa que está viviendo. Sea fiel en la asignación que tiene hoy. Porque las grandes historias que Dios escribe no comenzaron en los palacios. Las grandes historias que Dios ha escrito han comenzado en corazones que deciden ser fieles en cada etapa. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.